Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy es sobre Michel de la Montaigne. ¿Quién fue Michel de la Montaigne? Fue un intelectual, moralista, escritor y filósofo francés de la época moderna, de la época renacentista, que nació en febrero de 1533 y murió en septiembre de 1592. Él tuvo muchas andanzas en la filosofía liberal, en la filosofía escéptica. ¿Qué es el escepticismo? Es cuestionarte de las cosas, especialmente de los dogmas religiosos. De cierta manera se asocia con la heterodoxia, lo contrario de la ortodoxia. Él vivió en Francia, fue hijo de un alcalde, estudió en la Universidad de Toulouse y fue admirador de diversos filósofos como Séneca, Platón, entre otros. Es preciso recordar que la filosofía moral ha evolucionado. La primera fue con Plutarco. Plutarco fue el preludio a la inducción del mundo moral. Luego fue Michel de la Montaigne, Baruch Spinoza, y el último, el más moderno, el que hace el análisis de todas estas filosofías, es Fernando Savater, con sus libros Despierta y lee, Ética para Amador e Invitación a la Ética. Y por si no lo saben, la moralidad entra en contexto con el derecho y la ley de las jurisprudencias, la ley dogmática y la ley orgánica. Haz de cuenta. En la ley dogmática son reglas que tienes que seguir, como no robar, no violar, no matar. Las leyes que tienes que cumplir en una carta magna o en un código penal hasta cierto punto. Y la orgánica son las leyes que tienes que seguir en una escuela, en una institución, en una casa o en un trabajo. Hasta cierto punto son convencionalismos, o si lo quieren llamar de una manera más comercial, se le llaman normas sociales o reglas de urbanidad. Para aquel entonces, en Holanda, estaba el ícono de la filosofía moderna, Erasmo de Rotterdam, que escribió dos libros que fueron los más importantes en su obra, que fueron El Enquiridión y El Elogio de la Locura. Y digo que el elogio de la locura tiene que ver con las cuestiones morales, porque habla de cómo ser una persona que no está cuerda. Y el Enquiridión se habla como de los dogmas eclesiásticos, de lo celestial. Y haciendo un análisis de las reglas y las cosas que se incumplieron por cuestiones mentales, fue en el libro Historia de la Locura en la época clásica, que ese libro habla de las personas que padecían de sus facultades mentales y se encontraban en los márgenes sociales.
Y ahí menciona a Erasmo de Róterdam, y se asocia con el libro El elogio de la locura. Hasta ahí, en la moral, se puede ver de manera paradójica cómo los extremos de las posiciones sociales de alta y baja se violan las leyes, se incumplen, se infringen. Por ejemplo, los médicos, como lo mencionan en el libro, violaron los derechos de las personas que se encontraban hospitalizadas. Y eso tiene mucho que ver con la moral. Hasta en la época moderna, en la época donde fueron coetáneos Erasmo y Michel de la Montaigne, se violaron varios derechos, como la libertad de culto. Y es preciso mencionar que el Renacimiento, cuando surgió en el año de 1492, era un hito paradójico para las humanidades, porque seguía habiendo mecenas, seguía habiendo vasallaje, seguía habiendo hegemonías, violaciones a los derechos de culto, a pesar de que en países asiáticos profesaban otros cultos como el budismo o el taoísmo. Pero lo que era América Latina y Europa, sí se vio el contraste muy claro de cómo los sacerdotes, que eran de jerarquías bastante elevadas, ejercían una demagogia hacia los nativos. Y ya regresando al tema de Michel de la Montaigne, él hizo énfasis en la vida campesina y conoció a su tutor, quien hablaba alemán, y hubo una prohibición entre el francés y el alemán. Se le prohibió que le hablaran en francés, por lo que Michel de la Montaigne, en algunos años de su infancia, habló en alemán. Su religión fue la católica. Ahí también hay un oxímoron entre el catolicismo y el escepticismo, porque ya los estudiantes empezaban a tener disputas religiosas. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.